la deducción de la fórmula para que quede más clara, porque no hubo tiempo. Pero con eso ya se pueden defender muy bien para el diseño en su trabajo. Entonces vamos a hablar un poco del diseño ya sismo resistente, entonces desde la CI 341. Lastimosamente esto está solo en inglés, entonces les va a exigir también que practiquen un poquito su inglés. Entonces esta es la parte sísmica, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver por qué hay algunos parámetros que les había puesto que no se entendían, entonces aquí los vamos a entender. Entonces este es el intro, todo esto es la norma sísmica. ¿Por qué es la norma sísmica? Lo único que hace es lo que habíamos visto, que se pueda desarrollar, en realidad toda la capacidad plástica. Entonces habla un poquito de las normativas en las que se basa, los materiales. Dice cuáles son los materiales permitidos para secciones laminadas en caliente, secciones tubulares laminadas, para placas, para varillas, casi digo barras, y para hojas metálicas, ¿verdad? Estos son los materiales que sísmicamente me sirven, ¿verdad? Han de acordarse, los más comunes que nosotros utilizamos es el A36 y el A572 con todos los grados. ¿De acuerdo? Entonces aquí nos dice eso. ¿Qué cambia? Esto cambia bastante porque cuando uno diseña para sismo tiene que saber en realidad cuál es la capacidad verdadera del material o del elemento. Entonces, con ustedes ya hablamos eso, ¿verdad? Habíamos hablado de que los vendedores de los perfiles metálicos o de los elementos de acero tienen que comprobar que, que lo que están vendiendo tengan la resistencia mínima que ellos dicen, ¿verdad? Si es A36, habíamos dicho que ellos fabrican, en vez de A36, fabrican un FY 40, ¿verdad? Para que todos los elementos que están vendiendo cumplan con lo que dicen que mínimo es A36. ¿Sí se acuerdan? Sí, gesto lo de los esfuerzos residuales, sí es. Sí, verdad. Ya habíamos comentado que si yo vendo para que no me vengan a molestar o que no digan que he vendido cosas, no. Si es 36, le pongo 40 para que asegurarme que está bien, ¿verdad? Si era grado 50, lo hago grado 55. Entonces, en realidad, por ese punto existe esta resistencia que un A36 puede desarrollar mayor fluencia, es decir, como 40. Entonces, estos factores son los que se multiplican a los valores cuando les diga. Entonces, el RY se multiplica por el FY y con eso obtengo ya un valor más realista de cuánto es el verdadero módulo de fluencia, perdón, cuánto es el verdadero FY de fluencia. Vamos a explicar por si acaso. Vamos a abrir un nuevo PowerPoint. Un nuevo en blanco. Duplicar. Entonces, es esto lo que me dice la normativa. Que para el diseño sísmico, el FY verdadero o el FY efectivo es igual al FY por el RY. Y el FU efectivo o el FU sísmico es igual al FU por el RT. ¿De qué depende el RT y el RY? El RT, perdón, aquí es. Del material. Más del material del FY. Sí, entonces, si es que es un A36, va a tener su RY y su RT. Si es un A572, va a tener su RT y su RY. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Vamos a hablar aunque no esté dentro del pensum, pero es importante que sepa. Porque yo cuando diseño, ya la normativa sísmica de acero es muy buena, ya diseña por capacidad. ¿Qué es esto de capacidad? Ya vamos a ver. Y es lo que vamos a tratar de, ojalá que avancemos en su trabajo, de que hagan. Eh, digamos, yo hago mi diseño sísmico,
Entonces de esto ya me saqué una viga, ¿verdad? Comencé con mi diseño gravitacional, como están haciendo ustedes. Tuve mi primer pórtico. De mi pórtico le puse las cargas y digo, bueno, esta viga me dio tanto, esta columna me dio tanto y esta otra columna me dio tanto, ¿verdad? Entonces yo sé que esta viga cuando yo hice el modelo tenía un MY, un M nominal. Ahora tengo que sacar otra vez el momento nominal con respecto al RY, entonces va a ser RY por FY por ZX. Subió un poco, entonces analizo la verdadera carga nominal de mi perfil según el ACI 341. Una vez que saqué esto, yo voy a comenzar a diseñar con esto, aunque eso no van a hacer ustedes, pero sí van a comprobar las capacidades nominales y pueden decir, puedo bajarle un poquito más o se mantiene ahí. ¿Por qué? Porque yo tengo esto, entonces esta es la capacidad nominal que puede resistir o el momento plástico máximo que va a resistir esta viga. Entonces cuando yo comienzo a diseñar aquí la conexión, tengo que asegurarme eso. Entonces tengo una columna, tiene aquí la conexión de la columna, digamos que es una conexión apernada, y viene la viga, ¿verdad? Entonces, ¿con qué voy a diseñar el momento o con qué momento voy a diseñar la conexión? Voy a diseñar con el momento máximo de la viga. Y aún más, ya vamos a ver qué pasa. Aunque creo que el trabajo solo va a quedar en estático. Un poquito... Ah, no, es que les puse el pórtico que les coloqué, no debe tener tantas provisiones. Pero vamos a hablar. Entonces, en realidad este es el momento máximo que desarrolla la viga. Como les habían explicado sus profesores, lo más importante es que la columna sea más fuerte que la viga. ¿Qué pasaba si yo comprobaba la columna solo con M, F, Y? Y en realidad viene este momento que es mayor. La columna va a poder fallar, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, Entonces, es por eso que nosotros tenemos que aumentar todo y saber en realidad cuáles son las resistencias de los elementos. Porque esta conexión se va a diseñar con el momento plástico y es hasta más. Porque en realidad la conexión toma en cuenta esto y toma en cuenta también aquí que hay un momento max, porque este es el momento máximo al que puede fluir. Pero ¿qué habíamos dicho? Que cuando se desarrolla la rótula, aumenta la capacidad de este momento, ¿verdad? Entonces, este momento en realidad va a ser el momento nominal más un momento probable. Y voy a tener el momento de diseño final. Entonces, con ese momento de diseño, voy a diseñar las conexiones. Y así me aseguro que cuando venga el sismo, dañe la viga, pero no dañe la conexión. Y también con este momento de las conexiones diseño la columna. Entonces se vuelve como el eslabón que habíamos dicho, ¿verdad? ¿Cómo era la disipación de la energía? Tienen que dañarse las vigas y sobrevivir las columnas. Entonces, ¿cómo hago? Con respecto a la capacidad máxima que puede desarrollar la viga, diseño la conexión para que desarrolle eso. Porque de ahí no va a poder desarrollar más. Y si la conexión soporta eso, no va a pasar nada. Y también con eso diseño la columna. Y con eso ya tengo diseñado todos mis elementos. Entonces lo que busca esto es utilización del FRT y el FY. Sí, entonces si ven, depende de cada material. Y cuando son materiales muy bajos, como el A36, que ya casi no se fabrica mucho, el RY es un poco más alto porque es más fácil como mandar un FY más alto, ¿verdad? No, solo ponen un poco más de carbón y ya puede conseguirse. Entonces, por eso. Bien, perdón. Eh, Aceros que son un poco más caros, en cambio, no le tratan de colocar más porque si no pueden perder un poco. Entonces, si ven, entre más barato o más bajo es el acero, el RY es mayor. Entre más alto es el acero del punto de fluencia, el RY es menor. Sí, es un poco de esto. Aquí les hablo un poco de lo que es las secciones pesadas. Aquí les dicen
¿Cuáles son los consumibles para soldadura? Sí, ¿cómo es la soldadura sísmica? La soldadura sísmica debe estar bajo la normativa AWS de 1.8. AWS es son las, es la, se me fue la palabra. Bueno, significa American Welding Society. Sí, la asociación de soldadores. Eh, AWS. Eh, American Welding Society. American. Sí, American Welding Standards, perdón. El Society. No, sí. Society. Sí, entonces ahí les dan todas las provisiones de cómo tiene que ser la soldadura. Y en soldadura hemos hablado poco, pero no mucho, porque no nos da el tiempo. Esperemos de que eso cambie en sí. Ya, y nos dan cuáles son los electrodos que tenemos que utilizar, cómo es la clasificación, cuáles son las propiedades que tiene cada uno de los electrodos. Entonces tenemos la fluencia, una tensión máxima, una elongación y la rigidez, la dureza, perdón. Sí, ¿qué pasa cuando se utiliza también concreto con acero, que serían las losas? Y entramos un poquito de cómo son los diseños o cómo son los dibujos que tienen que hacerse, porque en acero son un poco más, hay más normativa para eso. Y aquí ya entramos a lo que vamos a utilizar, son las combinaciones de carga. Entonces, las combinaciones de carga ya entran el omega que les había puesto en el trabajo, ¿verdad? Entonces, la verdadera combinación de carga sísmica para los elementos importantes es omega por digamos, esta fue la carga axial, fue 100, tengo que multiplicar por el omega, y ese sería en realidad el efecto de la sísmico. Si es esto, digamos. Vamos a explicar qué es omega, eso les explico también a los chicos de sismo, pero ustedes también deben de saber que es importante. Entonces omega, este es omega. Omega va entre 1,5 a 3. Y este omega es lo que se utiliza para el diseño para el diseño de algunos elementos que son importantes. ¿Sí? Entonces, o los más importantes del sistema estructural. Entonces, digamos que yo tengo un pórtico a momento. ¿Cuál es el concepto de pórtico a momento? Que las vigas se dañen y que la columna no, ¿verdad? Igual, que la conexión permanezca. Entonces, al final, las vigas deben de disipar energía, pero la columna y las conexiones deben de permanecer elásticas. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? ¿Qué me responde? ¿Cuáles son los elementos importantes de un pórtico a momento? Las columnas. Exacto. Las columnas y la conexión. Y lo no muy importante va a ser la viga. Entonces yo cuando saque las combinaciones de carga, digamos que era carga muerta, más carga viva, más el sismo. Vamos a dejarle como le dicen el sismo. Q, M, E, H. ¿Verdad? Me va a dar digamos que el momento o el PU último. Sí, esto sería de viga. Y en viga este MEH va a ser solo igual a lo que yo tenga de lo que me dice el programa. Yo voy a la columna. Cambio, la columna es la misma carga, la misma combinación, pero el MH cambia. Porque el MH en la columna va a ser igual al omega. Va a ser igual al omega por QE. ¿Qué quiere decir esto? Que a carga axial a esta como que le estoy subiendo más, ¿verdad? ¿Y con qué me aseguro eso? Como que para el diseño el PU de esto sea más grande que en realidad de lo que es. Asegurándome que cuando venga el sismo no se dañen las columnas y la viga sí, ¿verdad? Porque digamos que existen las mismas cargas actuando a las dos, ¿verdad? Pero el ME es mayor en la columna, por lo cual si aquí
Aquí tendré que diseñar solo por poner, no es así, pero solo para que se entienda. Aquí para 1000 y aquí para 500. ¿Verdad? Entonces la columna va a salir más fuerte, aunque tenga la misma carga, las mismas solicitaciones. Solo por este omega. Entonces este omega lo que procura es de que lo que tenga que no dañarse no se dañe. ¿Verdad? Columnas no se dañen, depende de cada sistema estructural. Es por eso que no a todo le coloco omega, sino como la viga es la que debe disipar energía, la viga es la que se va a dañar, no le pongo omega. Si la columna es la que, perdón, la columna se tiene, la viga se tiene que dañar, no va como omega. Si la columna es la que no se tiene que dañar, va como omega. ¿Se entendió? Sí, Inge. Y una pregunta, en el caso del trabajo, ¿usamos algún omega en la parte de cuando analicemos con sismo o no? ¿O vemos si la carga es mayor o menor? Exacto, entonces vamos a ver en este pórtico. En este pórtico, ¿qué es lo que va a disipar energía? ¿O qué se tiene? Las arrastras, Exacto, entonces la reostra no iría con omega. ¿Qué es lo que no se tiene que dañar? la columna y la conexión. Sí, en este caso también la viga, pero dejémosle solo la columna, para que no se les complique. Entonces la columna vendría con omega H, con omega para Q. Sí, y las reostras solo vendrían MH para QE, nada más. ¿Se entendió? Sí, Inge, y dice que está entre el rango de 1,5 a 3. ¿Qué rango le tomamos para el trabajo? ¿O hay que hacer algún análisis de esto? No les puse. No sé, no me he fijado. Sí, nos puso en Head Factor. Sí, ahí está, que sí les puse. Ya, Ya, Inge, eso, entonces, ese es su trabajo. Van a ver que les va a variar un poco, por esas son las explicaciones. Y después ya vienen conexiones que son para pórticos muy, muy especiales. Igual dentro de lo que es sísmico, tenemos pórticos que son IMF, SMF y OMF. ¿Sí? Estos pórticos, cada uno, esto se llama ordinario, esto es intermedio y esto es especial. Ordinario moment frame, intermedio moment frame y special moment frame. ¿Qué quiere decir esto? Que este tiene que deformarse poco, no mucho. La deformación que se va a dar en el pórtico no tiene que ser tan dúctil. ¿Sí? Entonces el R es igual a 3,5. El R es como la ductilidad. En cambio aquí el R es 6. Este quiere decir que sí se tiene que desplazar un poquito más, ¿verdad? Debe ser tal que pueda desplazarse de esta forma, un poco más. Y el SMF es R igual a 8. Esto quiere decir que debe ser un pórtico muy, 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 muy dúctil. Entonces, cuando son estos dos casos, no se puede utilizar cualquier tipo de conexión, sino se utiliza una conexión que ya fue probada y que ha sido testeada bastante, bastante, bastante para que pueda resistir estas deformaciones enormes. Entonces, de ahí lo que se utiliza, vamos a ver, es la normativa, ahí entra otro código que es el ISC 358, que es solo para conexiones, pero de este tipo de pórticos, que ustedes en su trabajo no tienen, pero vamos a hablar para que se sepa. Sí, entonces lo bueno de los códigos de acero es que son gratis. No son como los códigos de... Le puse la 358, sí. No son como los códigos de hormigón que toca pagar bastante a veces. Sí, son más inteligentes creo que los de acero. Saben que si dan gratis van a vender más acero y hay más producción. Entonces, si ven, el código se llama conexiones precalificadas para pórticos a momentos especiales y intermedios. Entonces ahí les dan cómo tiene que ser cada conexión y cómo es el diseño. Paso por paso. Entonces les dan igual lo mismo. Cuáles son las fuerzas. Si ven, aquí está el momento máximo probable, el que habíamos dicho. Aquí le aumentan un poquito más para el diseño de la conexión. Si ven que aquí es hasta lo que habíamos dicho, el módulo de sección, por el FY, por el RY, por SPR. SPR es un término que toma en cuenta la dureza o la dureza de la conexión. ¿Sí? O la fuerza máxima de la conexión. Entonces ese es el momento máximo, el momento que van a tener
que diseñar sus conexiones. Sí, y aquí les da, pero es en los casos extremos, eso no les puse en el trabajo, pero eso lo hablamos para que se sepa. Porque es lo malo que cuando uno sale de la universidad no sabe mucho, entonces... Y si ven, aquí están las conexiones, entonces les dan la reducida y les van explicando paso a paso cómo tienen que ser. ¿Sí? Y les van diciendo cuál es el procedimiento de diseño. No entra dentro de la materia, pero tienen que saberlo. O si alguna vez entran a cómo pasa antes o como alguna empresa de diseño, para que sepan cómo se diseña. Entonces les va dando paso por paso. Entonces lo único que tienen que hacer es seguir esos pasos, nada más. Ya van a estar bien. Ya, ¿qué más tenemos? Y aquí tienen que ver, ya, esto es lo nuevo. Una vez que termina el diseño normal, tienen que comprobarlo con esto, con esta nueva tabla. Pues esta nueva tabla igual es para ver su diseño local, si cumplen todas las condiciones locales. ¿Por qué vuelve a cambiar? La explicación es fácil, por lo que nosotros vimos en la anterior diapositiva. Ya habíamos dicho que una sección sísmicamente compacta no solo debe ser compacta, si ven que compacta me desarrolla bastante plastificación, pero no tanto. Entonces debe ser sísmicamente compacta, va mucho más compacta, debe estar mucho más ancha, así el espesor. Entonces después de que ustedes terminan su diseño a gravedad, tienen que volver a comprobar con esta tablita. Entonces aquí en esta tablita les va a decir si es que es altamente o de alta ductilidad o de moderada ductilidad. Ustedes cómo van a hacer un diseño un poco no tan dúctil, pueden hacer este de aquí. Sí, entonces ahí comprueban las, aquí está para la compresión, van a tener que comprobar las columnas. Si no les dan, le cambian un poquito, pero ya tienen el prediseño, entonces ya saben cómo es, saben que va a cumplir. Y aquí ya tienen, aquí que está, entonces siguen con elementos a compresión. Compresión, que aquí ya les colocan nuevos elementos con hormigón, notas, y también creo que más abajo está la de flexión. Les dan el momento, si ven que el momento es lo mismo. Este alfa, ¿por qué no habíamos hablado? Porque este alfa se toma en cuenta cuando es ASD, es como para comprobar. Sí, es como que le elimina el SD. Cuando es el RFD, este alfa es igual a 1. Aquí hay una nueva longitud de arrastramiento que toca cumplir. Entonces eso también van a comparar en su diseño. Van a ver cómo cambia esta longitud de arrastramiento de la forma estática a la dinámica. Entonces más para que se den cuenta en eso. Cómo cambia. Esto no les sirve. Y eso sería todo, muchachos. Sí, vamos a ir al... Creo que acá abajo está... Conexiones no van a diseñar. Estos son los traslapes. Entonces, eso vamos a ver la próxima clase cómo se hace. Aquí están fuerzas requeridas. Entonces, si ven, ¿cuál es lo que cambia de lo que ustedes tienen? El RY. Nada más, el RY y el RT. Y vamos a entrar a lo que es pórticos, que está más abajito. Solo que es larga esta norma. Ya, los momentos. Si ven los pórticos a momento. Entonces ustedes no tienen pórticos a momento. Entonces van a venir más abajo todavía más, que serían los arrastrados. Los intermedios, ustedes están diseñando un pórtico arrastrado. Entonces esto viene más abajo. Y aquí. Ustedes entran en esta parte. Tienen que venir al capítulo F, que son pórticos arrastrados. Sí, y si no me equivoco, el que les coloqué era un ordinario concéntrico, ¿verdad? Un OCFB. Este de aquí. Sí. Ya. Entonces, con esto vamos a comprobar nuestro pórtico. Y es bueno que sepan diseñar esto. Vamos a tratar de que se haga todo.
Entonces aquí nos dicen B y B invertido, que sería nuestro caso. Entonces nos dicen cuáles son las fuerzas, cómo tiene que desarrollarse, la capacidad nominal. Esto no es nuestro, no nos importa tanto. Y aquí está. Entonces nos dicen cuál es la esbeltez que ya deben de tener nuestras riostras. ¿Sí ven? Esbeltez para riostras en B o B invertido. Entonces esta es la nueva esbeltez que yo tengo que comprobar. Una vez que termine el caso estático, tengo que comprobar con esto. Y si no me pasa, tendré que subir un poquito más el radio de giro para que pase esta esbeltez. Sí, LC es la longitud de la riostra. Las vigas, cómo tienen que ser diseñadas. Y aquí nos dicen las conexiones al bracket. ¿Cuál es la fuerza de la conexión? ¿Sí ven? Es lo mismo. La fuerza máxima de la conexión, ¿a qué es igual a FY por AG? ¿Quién se acuerda? La La capacidad de resistencia influencia. fluencia. Exacto. Lo único que multiplican es por un RY. Es lo mismo. ¿Sí ven? Y eso los coloqué hasta aquí. Entonces tienen que comprobar las riostras, sacar las nuevas capacidades de las más de las riostras y ver qué tanto cambia. Porque se les colocaba el especial, en cambio el especial sí toca hacer muchas más cosas. Por lo mismo, el especial necesita deformarse más, entonces en el especial, si ven, cuando revisen les van a dar más puntos que deben de cumplirse. Que no es parte total de este curso, pero con tal de que ya comiencen a manejar esto, sepan las normas, comiencen a leer esto, ya es lo bueno. Y así ya van a tener un conocimiento mejor y van a ver qué tanto cambia de lo estático a lo plástico, de lo estático a lo sísmico. ¿Entendido? Igual vamos a seguir revisando, si es que puedo pasar notas hasta el 10 y no sé cuánto. Vamos a ir desarrollando un poquito mejor el trabajo. Si ya nos queda un poco más corto, vemos la fecha máxima y vamos a ver puntos que se pueden cumplir y otros puntos los vamos a eliminar, con tal de que entiendan. Pues entonces, yo creo que para el viernes ya terminé de calificar todo y estoy terminando. Les doy su nota antes de que den la prueba para que sepan cuánto tienen que sacar o si tienen algún problema o puedan revisar la prueba o algo. No tengan recelo si quieren ver su prueba o si algo pasó. Entonces quedaremos así, muchachos, por hoy.